Empezamos con nuestro reportero en acción. ¿Qué sorpresa nos habrá preparado? Ya estamos dentro del aeropuerto a pocas horas de la partida de nuestra Yarita para Argentina. Sí, me siento emocionada. Bueno, porque es un viaje que me voy por un mes. Un mes. Uy, ¿qué vamos a hacer nosotros, tus amigos? ¿Te vas a tener que ver en video nada más? Así te voy a enviar muchos videos y obviamente voy a estar publicando en las redes sociales mis videos para que... ¿En qué ciudad vas a estar, por ejemplo? Primero el 18, 19 y 20 voy a estar en Mendoza, Argentina, donde hay una riquísima uva y a mí me gusta el vino también de ahí, ¿no? Después vamos... Para todos los chicos, ya saben, a nuestra Yarita le gusta el vino. Bueno, después vamos a estar en Orán, el norte argentino, Orán, Salta, Jujuy, bueno, no toda esa zona, es que es el norte argentino, casi como que te cuento que ya después es la frontera con Bolivia también, ahí más o menos queda por ahí. Por ahí está la zona. Queremos en algo. Paséate un poco por la ciudad y nos haces una transmisión en vivo y nosotros podemos usarlo en esta secuencia, ojo al Facebook. Ya, listo, así será, quedamos. ¿Qué tal la expectativa por este viaje a Argentina? ¿Es la primera vez que vas al norte o cuántas veces estás yendo? Al norte argentino ya voy como 3 veces. Pero nunca tanto tiempo. No, siempre fui solamente por 2 semanas o por o por una semana. Nunca me fui un mes entero. ¿Cuál fue el primer temita que comenzó a sonar allá por el norte de Argentina? Vasito de licor. Ah, mira, no Vasito... te fue con amigo. Y bueno, después ya vino el amigo, madre, etcétera. A todos los temitas han ido entrando. Ahora está ya sonando, me imagino, tu Perdóname. Sí, bueno, recién hemos lanzado esta canción y ojalá que les llegue a gustar, en verdad. ¿Qué expectativas más tenemos con Yarita a lo largo de este 2017? Se acaba la gira, por ejemplo, un mes de Argentina, ¿de ahí a dónde nos vamos? ¿Marte, Japón? Bueno, termino la gira en Argentina, después me voy a Bolivia, Ya. Trabajo en carnavales hasta el 7 de marzo, 8, 9 me regreso a Juliaca, ¿no? Y no voy a descansar nada al toque, porque como son carnavales, sí, en los carnavales yo voy a seguir trabajando 7, 8, 9, 10, etcétera, por Juliaca, ¿no? Bueno, en marzo igual de la misma manera voy a seguir trabajando. Abril, en la primera semana voy a entrar de vacaciones, me voy a dar una escapadita al campo, bueno, a despejar la mente, ¿no? Es lo que más me gusta hacer. Sí, bueno, he visto varias fotos que se publican que estás ahí con la familia, sí, que estás haciendo preparando tu tierra. Yo este año, bueno, en sí, desde muy pequeña yo sé trabajar en la agricultura, es mi fuerte, muy aparte que también de la ganadería, ¿no? Entonces, este año estoy haciendo pues unos terrenos grandes de papa. ¿Qué fecha vas a estar ahí? Bueno, voy a cosechar en el mes de abril. En abril, o sea... ya produce ya. Y si quedamos y viajamos para allá. Hacer la rica guateada con su queso, de todo, podría ser, ¿no? Bueno, obviamente voy apuntando en la agenda para viajar a Juliaca y te acompaño a guatear, ¿no? Ajá, guateada. Mucha gente conoce, muchos hermanos conocen, ¿saben qué es la guateada? Bueno, escarbas la papa, haces un hornito no de piedra, barro. Sino de barro, con la misma tierra y como está así, bueno, haces hornito, prendes el fuego hasta que se caliente, echas la papa y cose riquísimo, ¿no? Pero también te vas nuevamente a Estados Unidos en julio. Abril, mayo, junio, julio, me voy a celebrar fiestas patrias a Estados Unidos y vamos a estar en Virginia, California, en Austin, Texas, que también ahí están nuestros hermanos de Ayacucho. Te cuento que en Austin, Texas está la linda gente de Ayacucho. La colonia grande de Ayacucho. Ajá, y también están amigos de México. Está cerquita. Uy, de repente te conoces un charro, amiga. No, quién sabe, pero sabes, mi sueño ha sido conocer te cuento esto, de Selena, boutique de Selena, que en paz descanse, y está de Austin, Texas, está a 3 horas nomás para llegar. ¿Y vas a ir? Y este año sí o sí voy a llegar, sí o sí. Y bueno, no solamente, vamos a estar también en Nueva Jersey, bueno, ay, me olvidé, pero solo recuerdo ¿Alguno de las ciudades que vas a estar? Estados, ¿Y claro. Europa?
Vamos a ir posiblemente en septiembre, pero bueno, ojalá pues que ya que confirmen esa se concrete presentación. toda la gira. Sí. Bueno amigos, nos vamos despidiendo y Yarita ya tiene que entrar, ella se está yendo en esta gira de un mes por Argentina, todo el norte de Argentina, amiga. Palabras para tus amigos de Purito Perú. Oh, gracias, amigo Eduardito, por acompañarme hasta el aeropuerto. Los chicos ya están haciendo su check-in, vamos a dejar maletas para que se lo lleven y bueno, ya nos subiremos a embarcar para nuestro vuelo y siempre con la bendición de nuestro querido Señor, con nuestro querido Padre Celestial. Desde aquí enviarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos que están ahí pendientes, que están del programa Purito Perú. Un beso para todos.